y ahí es otra pregunta, ¿hasta dónde un cineasta quiere tomar una obra y decir, eso es en realidad mía? Sería algo así, no sé, tal vez un análogo del Dune de Jodorowsky, que era completamente otra cosa Sí. respecto al libro, incluso al final era, bueno, que he dicho que nunca se filmó. Jodorowsky me fascina el Incal, me fascina el Topo, me fascina Jodorowsky completo, pero agradezco que Jodorowsky nunca haya tocado un, porque hubiera sido algo completamente distinto. En el caso de los cineastas, sucede muy a menudo que solo buscan exactamente como lo decís, ideas. Las ideas ya empaquetadas, las ideas que vienen del supermercado y Claro, agarrar la idea de una novela como Solaris o como Ubik y convertirla en una novela de supermercado. Ese termina siendo el propósito, a fin de cuentas. excelente aporte, porque desgraciadamente es así. He visto, bueno, hemos visto cualquier cantidad de libros arruinados en versiones fílmicas y no solo hablo de ciencia ficción, estamos hablando de novelones que terminan no solo incluso en fiascos a nivel taquillero, sino a nivel de crítica, sino ante los ojos de los mismos lectores. Ahora, eso es una simbiosis muy interesante, ya sea teatro, cine, literatura, todos se mezclan. El problema es que a veces los ambientes no son los idóneos para representar algo. Y de ahí que, por ejemplo, insisto, Solaris me parece muy, muy raro, muy difícil tratar de adaptarlo. De hecho, hace ya casi 10 años se adaptó El Congreso, que está basada en el Congreso de Futurología, LEM, y es, salvo por una escena, todo lo demás es distinto a la novela. O sea, es ridículo, es extraño y es ridículo. También quería apuntar a algo. No sé si alguien se habrá leído este libro, Sphere, Esfera, de Michael Crichton. Esto es ciencia ficción más comercial norteamericana. Estamos hablando del escritor de Jurassic Park. Sí. Estamos hablando de que yo no recomendaría esto, pero me la leí por curiosidad. ¿Por qué? Porque resulta que Sphere es la adaptación, digamos, a lo hamburguesa. O sea, me refiero al hecho de lo corriente, de lo comercial dentro de los Estados Unidos de Solaris. Si han leído el libro o si han visto la película, van a reconocer que la esfera que aparece en esta película o en el libro es Solaris. Y las preguntas que se hacen los personajes son las mismas preguntas que se hacen en Solaris. Entonces, básicamente, si alguien quiere tomar la idea de leer ciencia ficción, por favor, procuren leer un poco las fuentes y no llevarse un chasco, por ejemplo, de que están leyendo algo que ya alguien escribió y adaptó a su modo hace muchos años. Esta es una novela del 87 claro. Y tiene una adaptación del 98. Claro, claro. La novela del supermercado por Michael Crichton. Bastante. En cualquier supermercado encontrás esta novela. Claro. Sí, es una interesante simbiosis, como usted menciona. Una película debe tener una visión original, es decir, no puede ser ningún cineasta un esclavo al material, porque si no la película, la adaptación en sí se hunde. Yo lo digo como un cineasta y también como un cinéfilo, al igual que usted, pues todo el mundo sabe que una buena película tiene que tener una visión detrás de la cámara, porque si no, la película, una adaptación directa sin visión no funciona. Pero entonces hay que notar o iluminar la dicotomía entre una adaptación de supermercado, que es lo que hace un director por contrato, y una adaptación que manipula el material a beneficio de una visión propia, que es, repito, lo que hace en realidad Tarkovsky con Solaris, porque yo creo que estamos siendo injustos con Solaris. Solaris sigue siendo de Tarkovsky, la película, sigue siendo una obra maestra, sigue siendo, es decir, agarra lo que le gusta de la novela, agarra, por ejemplo, los elementos freudianos de la novela y corre con eso. A mí me encantan los elementos freudianos, es decir, yo soy pro-freudiano. Yo sé que Freud no es muy popular hoy en día, pero me encanta la psicología de Freud, me parece muy apta también para contar historias. Entonces, la adaptación de Tarkovsky puede que no sea 100%, que no cargue el mismo mensaje etimológico y semiótico de la novela, sin lugar a dudas es otra cosa. Estamos hablando aquí sobre una reinterpretación romántica, pero sin lugar a dudas carga también, es decir, todas las ideas que aparecen en Solaris van recontextualizadas en una obra maestra audiovisual, sigue siendo poesía. Es decir, yo había visto Solaris 2 veces en mi vida, hoy la vi por tercera vez, y yo voy a ser totalmente sincero, puede ser que sea un total idiota, pero yo las 2 primeras veces que vi Solaris
no la entendí, me encantó, fue una película perfecta, fue una gran experiencia. De hecho, una de las veces la vi aquí en Costa Rica, en la Sala Garbo, y fue como una experiencia metafísica. Para mí Solaris era poesía, para mí Solaris era una película incomprensible, pero hermosísima, pues para mí era el espejo. No la veía de la misma manera en la que veo algo como Andrei Rublev, mi película preferida de Tarkovsky a propósito, o Stoker, que son para mí narraciones internas y coherentes. Para mí Solaris era poesía. Y hoy la volví a ver y, por supuesto, Solaris carga una historia coherente. Pues yo simplemente no la entendía, pues, porque no había leído la novela y no tenía todo el contexto detrás de Stanislav Lem. Pero no carga la misma, supongo que la misma idea de, en esencia, dar a entender que es imposible conocer el mundo, pues, porque la película termina con un final ambiguo en donde aparece Kelvin supuestamente en su casa de regreso a la Tierra, pero todavía sigue en Solaris, pero termina de todos modos dando a entender que el amor es la respuesta. Es decir, quiere ser muy optimista en torno a los sentimientos que siente Kelvin por Harry, que es la mimoide, su mujer difunta. Mientras que por el otro lado la novela lo que hace, y esto lo resalta Lem, también Lem comentó lo mismo, y el filósofo Slavoj Žižek también habla de esto, pues la novela lo que hace es que trabaja con la idea lacaniana de la gelatina obscena, que es como la idea esta de que el subconsciente se puede manifestar y puede, de cierta manera, hacer cosas en contra de nuestro propio interés, que también es una extensión del subconsciente freudiano. Lo que hace Tarkovsky es que agarra esta idea y corre con eso, pues, y hace unas preguntas muy interesantes sobre la psicología humana, la naturaleza humana, el propósito de la vida. Pues al final de la película hay incluso un discurso muy bonito por Sartorius. Sartorius le dice en esencia a Kelvin que no se haga tantas preguntas, que eso no importa, que lo importante en la vida es encontrar el amor, es decir, la reproducción humana, es decir, el aparejamiento. Eso es muy de Tarkovsky. Eso es muy de Tarkovsky, exactamente, eso es muy de Tarkovsky, eso lo vemos a lo largo de su filmografía, es decir, como que vamos a encontrar, y en esencia parece algo incluso no postmodernista, sino metamodernista. Wow, una buena idea para un video. Pero mi punto es que sigue siendo una obra maestra, pero es de igual manera, y esto lo menciona Jesús Palacios en el prólogo de esta grandísima obra, es de igual manera una interpretación de Solaris, es decir, es parte de la solarística en sí, porque Solaris tiene tiene demasiada crítica y demasiados comentarios y demasiada metanarrativa en sí, carga tanto en tan poco que puede cualquier persona leerla y leer un libro completamente diferente. Lo que vemos en la película de Tarkovsky es una lectura de Solaris y sin embargo sigue siendo una excepcional lectura de Solaris, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que usted también. De hecho, con todas las diferencias, a mí me fascina Solaris, pero estamos hablando ante todo de que Tarkovsky llega a apropiarse de su obra en pos de desarrollarlo lo personal. Por ejemplo, tenemos los primeros 45 minutos que son Kelvin en la Tierra, cosa que nunca sucede en la novela. En la novela comenzamos justamente con el despegue de Kelvin hacia Solaris y como mencioné anteriormente, la historia es un avance. En el caso de Tarkovsky, él decide irse por elementos más cercanos, más mundanos, que es el hecho de que de algún modo Kelvin en la película busca como exilio Solaris para no volver más. De ahí que lo vemos en la película con su madre, con su padre, y vemos toda esta clase de despedida, de desapego de la tierra para ir a otro lugar que es muy clásico dentro de la ciencia ficción, y quizá esa parte no me gusta tanto porque es tratar de ir a buscar a otro lugar lo que no hemos podido encontrar en el lugar que dejamos. Y también hay algo que siempre me ha parecido muy interesante de la película, y luego de leer de la concepción de Tarkovsky del guión, es que básicamente la película se define en este final, en esta toma que vemos de Kelvin llegando a la casa de su padre, tratando de algún modo de encontrar apego, de hacer las paces, que en realidad todo es una ilusión. Seguimos en Solaris, Kelvin sigue en Solaris, y esto está muy asociado al principio que crea Tarkovsky en el guión y el elemento de la casa. Si alguien ha visto Tarkovsky o si lo quiere ver, definitivamente un elemento muy importante que le tiene que poner atención es la casa.
De hecho, de ahí que en Sacrificio, que es su última película, quema la casa. Básicamente la idea de Tarkovsky es no puede haber felicidad sin alguna clase de sacrificio. Entonces, de ahí quemar la casa, que es una representación de dejar todo lo que tuvimos algún momento en la vida. Y creo que la versión incluso la del original, la del guión original, me pareció, lo que me gustó leer fue de que era muy diferente de la novela. Primero que nada, Tarkovsky y Lem casi que se cayeron mal, apenas se conocieron. Tarkovsky no sé si fue poco inteligente o demasiado estúpido, le enseñó el guión original a Lem Solaris y básicamente toda la acción sucede en la Tierra. Incluso se le inventa un personaje femenino, a Kelvin, que es como una especie de amante con la cual él quiere desapegarse de Harry, tratar de seguir su vida. Era sumamente meloso, sumamente romántico. De ahí que te dije que esos elementos románticos son de Tarkovsky, porque en realidad la novela, no, en realidad el apego emocional no es lo primordial. Ok, su esposa falleció, pero en un momento dado él se da cuenta de que realmente la representación de Harry no es ella. Y también es muy paradójico en el hecho de que ella no tiene memoria a través de él, porque él es quien la recuerda. No sabe cómo llegó a Solaris, no conoce las cosas terrenales que conoció Kelvin, aunque hay una escena que me gusta mucho en la película de Tarkovsky y es cuando Harry se queda viendo la pintura de Bruegel y comienza a detallar todo lo que está dentro de la pintura, las personas, los árboles, los animales. De algún modo ella quiere sentir esa misma sensación terrenal que siente Kelvin, aunque Kelvin realmente se siente bien en Solaris, a sabiendas de que de algún modo está lidiando con su dolor, pero volver a la Tierra sería un error para él. La película de Tarkovsky incluso maneja las preguntas que maneja Lem en el libro de un modo filosófico casi esperanzador, cuando, por ejemplo, en Solaris las preguntas son más abiertas, no tienen una respuesta, insisto, es el lector el que termina por contestarlas, y de ahí que difiera mucho. No diría que es una adaptación que difiera tanto a lo, no sé, Blade Runner de las ovejas sueñan con, perdón, los androides sueñan con ovejas eléctricas, en que la adaptación es otra cosa, pero le anda cerca. Pero aún así se siente muy, muy diferente y estamos hablando de que justamente para un medio es necesario explicar ciertas cosas que un libro no puede explicar. ¿Cómo te explico lo que siento cuando veo la persistencia de la memoria de Dalí? No puedo, porque en realidad es muy subjetivo. De ahí que no solo por Solaris, sino porque en realidad por cualquier libro es muy, muy difícil una adaptación. Aún así, estamos hablando de que es muy bella la película de Tarkovsky. Las películas de Tarkovsky en general, por más tragedia que haya en ellas, siempre resultan muy bellas y siempre se encuentran elementos una y otra vez cada vez que se ven. Por ejemplo, Solaris, cuya extensión de hecho es muy, muy larga, pero aún así siento que las versiones de Tarkovsky de libros, porque también me he leído Picnic Extraterrestre, que es en el que se basa Stoker, es sumamente distinta. A Tarkovsky no le interesaba la ciencia ficción, a Tarkovsky le interesaban las ideas que podía encontrar fácilmente en una novela sin necesidad de desarrollarlos. ¿Estoy hablando que es un mal cineasta? No, porque no lo era. Pero básicamente la idea es esa. Solaris es muchas cosas, muchísimas cosas. Sí, bien dicho lo de Tarkovsky, exacto. No queremos aquí dar una idea errónea sobre el talento de Tarkovsky. Es decir, Tarkovsky a fin de cuentas lo que hace queda muy lejos de lo que podríamos denominar como una película de supermercado. Sigue siendo poesía, pues es un gran poeta, es un gran cineasta, es un genio en su respectivo medio, y si tuvo alguna diferencia con Lem, pues todos salimos ganando en este caso, pues porque tenemos por un lado una gran obra cinemática y por el otro lado tenemos una grandísima obra maestra de la ciencia ficción. Entonces quería seguir la discusión hablando un poco sobre la ciencia dentro del libro, es decir, aquí se desarrolla en sí una ciencia y por poco dio Tarkovsky. Y Lem profundiza muchísimo en la ciencia, pues algo que me llama mucho la atención y es algo que seguramente muchos lectores iniciáticos, en particular iniciáticos con la literatura de Lem, como yo lo fui hace aproximadamente un año, creo,
o 2 años, no sé si, no, hace 2 años, perdón. Como yo lo fui hace 2 años cuando leí Solaris por primera vez, ahora que lo pienso creo que fue un año, pero bueno. El punto es que esta ciencia que se desarrolla dentro de la novela, pues, es profundizada a un nivel estratosférico con tan poco que a mí la verdad es que me llama muchísimo la atención, pues, porque se desarrolla una academia entera con un sinfín de detalles, desde las distintas escuelas a las rupturas y los descubrimientos en vano y los choques, como por ejemplo una hipótesis de que el océano es una gran computadora, y luego finalmente concluye toda esta solarística con una nueva hipótesis por Kelvin y Snout, que declara hipotéticamente que Solaris es un dios ciego infantil, que apenas va naciendo y que no sabe lo que hace. Es decir, que no es consciente, ni siquiera sabe que están los humanos allí, por eso dicen que es ciego, porque toda la novela se desarrolla alrededor de cuál es la motivación de Solaris. Y esto es lo que no aparece en la película. En la película uno puede sacar una conclusión de que Solaris lo que está haciendo es que está estudiando a los humanos, que está jugando con ellos, pero el eje central de la duda y el impulso existencial del argumento en la novela se basa alrededor de esta idea o de esta pregunta. ¿Cuál es la motivación de Solaris? Y eventualmente Kelvin quiere incluso creer que Solaris es benevolente y que lo que verdaderamente quiere es que Kelvin sea feliz y por eso le ha dado a Harry, pero eso no es enteramente cierto. Es decir, siempre hay un choque de ideas constante, siempre hay una dialéctica constante en la novela que no proporcionan en sí ninguna respuesta, pues, y en ese aspecto, volvemos al tema, es muy freaking deconstruccionista. Ninguna tiene validez sobre las otras, pues, y esto me fascina, pues, porque todas son conjeturas sin conclusión y el gran contacto que retratamos a cada rato en la ciencia ficción, pues resulta ser totalmente efímero, vano e inconsecuente. Y esa es la verdadera tragedia. Pues no es que vienen los extraterrestres a matarnos, es que encontramos un extraterrestre gigante que no nos quiere hablar, que es como, es decir, puedo imaginar la profunda insatisfacción de la raza humana ante tal descubrimiento, ¿no? De hecho, Lem volvió a tomar este tema. En este caso es una tripulación que llega a un planeta que no se sabía que tenía vida, pero esta vida no se quiere contactar con los seres humanos. Estamos hablando de Edén, que es una de sus mejores novelas. Vuelve a explorar esta idea de hasta dónde es inteligente el ser humano para entender algo y por qué en este caso estos extraterrestres no hacen contacto, no los ven como una cosa, como algo más del planeta, realmente no les dan mayor importancia. Edén y Fiasco manejan esta idea, en este caso sí siento que son unas novelas algo un poco reiterativas en cierto momento, porque volvemos al hecho del antropocentrismo, pero la idea básica es de la ciencia, y ahora que lo mencionas, la ciencia, como amante que era Lem de la ciencia, es interesante puesto que cuando describe los procesos por los cuales se llega a saber X cosa, son a veces un poco más fantasía que ciencia en realidad, pero están muy bien logrados, de modo que te atraen, te absorben, te llevan. Por ejemplo, en Solaris volvemos a lo mismo, el hecho de que cuando está describiendo el planeta resulta bello, extraño e incluso, como lo mencionas, por momentos aterrador. Pero estamos hablando de que en sí la novela es una construcción del hecho como lo mencionas, sobre la ruptura y el nacimiento de una nueva humanidad a partir de los 40 con la Gran Guerra, en el cual ya las cosas no se pueden ver del mismo modo que se veían anteriormente. Y siento que efectivamente Lem hoy es más relevante que en su época en sí, puesto que en su época vivía en la Polonia Roja. En realidad, muchos de sus libros solo evadieron la censura comunista mucho después de que esta cayó. Lem, en realidad, para ojos de Occidente, existe después de los 70s, existe después de los 80s. Antes Lem no existía porque sencillamente no se conocía. Aquí lo que encontramos verdaderamente es una obra maestra de la literatura adentro y por fuera de la ciencia ficción. Y con esto podemos ir cerrando el episodio. ¿Algún otro mensaje, Dante? Lean a Lem.